Hola, en este vídeo vas a ver 5 principios que te pueden ayudar cuando tengas que preparar o ejecutar tus exámenes de desarrollo, ¿vale? Son 5 principios sencillos, pero que pueden cambiar mucho la calidad de los exámenes que realices. El primero que vamos a ver es la planificación. Hay mucha gente que se dedica, que comienza a estudiar o a preparar un examen de desarrollo y no planifica su tiempo. Hay que tener un inventario de tiempo en tu día a día, ¿no? Para saber un poco cómo gastas el tiempo. Hay gente que dice, jo, es que yo no tengo tiempo para estudiar. Pues igual sí que tenemos tiempo, lo que pasa que lo tenemos empleado en tareas o elementos pues que igual no son los adecuados, ¿vale? Entonces, tenemos que saber cuánto tiempo podemos dedicarle al día a nuestro estudio para poder ya tomar decisiones sobre cómo vamos a planificar pues nuestra semana o nuestro día a día, ¿vale? Entonces, algo muy interesante es pues que te hagas un pequeño inventario de lo que haces pues desde que te levantas hasta que te acuestas para saber en qué se va tu tiempo. Pues hay gente que tiene actividades extraescolares, hay gente que dedica su tiempo a ver la televisión, otros andar en redes sociales. Entonces es importante que tú veas un poco pues cómo tienes distribuido tu tiempo en tu día a día y a lo largo de la semana. ¿Para qué? Bueno, pues para que puedas tomar decisiones, para que puedas saber cuánto tiempo de estudio exacto puedes dedicar al día y si tienes que quitar tiempo de algún sitio para dedicarlo al estudio. Segundo principio, utilizar una estrategia de estudio. Una estrategia de estudio es un plan de comportamiento, ¿vale? Es muy importante saber, primero, qué tipo de exámenes nos vamos a enfrentar. En este caso son de desarrollo, pues bueno, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a preparar esos exámenes, ¿vale? Entonces, saber cuánto tiempo disponemos y el tipo de preguntas que nos vamos a encontrar. Si son preguntas cortas, si son preguntas más largas, saber cuánto tiempo para que podamos hacer una planificación buena, para que sepamos qué técnica tenemos que estudiar. Segundo punto, utilizar técnicas de estudio. Hay mucha gente que también comienza a estudiar exámenes de desarrollo, comienza a preparar sus exámenes y no utiliza ningún tipo de técnica de estudio. Únicamente se dedica a leer el contenido y repetirlo como loritos. Bueno, pues eso no es una forma de estudiar, ¿vale? Es algo que hemos aprendido a lo largo de los años, pero que no vale absolutamente para nada. Hay que utilizar técnicas de estudio específicas para preparar este tipo de exámenes, ¿vale? Entonces, en este tipo de exámenes, además, se nos exige varios procesos mentales. Uno es memorizar, otro retener esa información, comprender y organizar ese material que tenemos que estudiar. Entonces, las técnicas de estudio te van a permitir pues, realizar este tipo de acciones. ¿Qué más? Hábitos de estudio, también un poco de la mano de las técnicas y de la planificación. Si conseguimos generarnos un hábito, conseguimos estudiar todos los días un poco y de una manera determinada, vamos a conseguir disparar nuestros resultados en los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, por una parte, planificación, por otra parte, utilización de esas técnicas de estudio y por otra parte, habituarnos a utilizarlas de manera continua. ¿Qué más? Tercer principio, las creencias que tenemos, cómo generamos, cómo utilizamos las emociones y cómo nos generamos creencias a partir de esas emociones. Por ejemplo, podemos tener emociones positivas y emociones negativas sobre nuestra capacidad de aprender, ¿vale? Entonces, ahí vamos a tener una percepción, lo que se llama percepción de autoeficacia. Si yo cuando estoy estudiando tengo emociones positivas, creo que soy bueno en algo, pues esa creencia me va a retroalimentar. Si yo creo que soy bueno en algo, voy a continuar estudiando y como voy a continuar estudiando voy a conseguir buenos resultados y como voy a conseguir buenos resultados, pues voy a confirmar lo que ya creía, ¿vale? Luego, de esto hablé un poco en el minicurso de técnicas de estudio y es muy importante. También funciona del revés. Si yo creo que soy malo en algo, pues me voy a desmotivar, voy a dejar de intentarlo y como dejo de intentarlo, pues voy a conseguir malos resultados. Y como consigo malos resultados, pues entonces también voy a confirmar lo que yo ya creía, ¿vale? Entonces entramos en una espiral negativa, un nivel de creencias negativas. Y esto es terrible para nuestro aprendizaje y para el resultado de nuestros exámenes. Entonces, mi mensaje es que tú sí que puedes, ¿vale? Que sí que puedes aprobar los exámenes y si utilizas técnicas de estudio, si utilizas una estrategia concreta y una planificación concreta, pues vas a mejorar mucho. No es cuestión de capacidad, sino muchas veces es cuestión de técnica, ¿de acuerdo? Y si utilizas técnicas y un sistema adecuado, pues los resultados en tus exámenes de desarrollo pues serán muchísimo mejores. Entonces, me parece muy importante que tengas esto presente. Cuarto punto, cuarto principio, repasar el material.
olvidamos la mayor parte del material justo después de haberlo estudiado, ¿vale? Entonces es súper importante que repasemos el material. ¿Repasos que podemos hacer? Bueno, pues después de estudiar, al día siguiente de estudiar para refrescar eso que estudiamos el día anterior y a la semana. Estos son 3 repasos básicos que tienes que dar, sobre todo en tus exámenes de desarrollo, que son los más largos, ¿de acuerdo? Entonces, si repasas el material, de hecho, el repasar el material es una parte del estudio. Si no repasas es como si no hubieses estudiado. Entonces es muy importante, ¿vale? No puedes terminar una sesión de estudio y menos de exámenes de desarrollo sin repasar el material, porque se te va a olvidar muchísimo contenido. Entonces, si imagínate, tienes que estudiar una hora, dedica pues 45 minutos a estudiar, a utilizar técnicas de estudio para preparar ese examen y los últimos 15 minutos dedícalos a repasar, ¿vale? Porque tu estudio va a ser muchísimo más efectivo que si dedicas, por ejemplo, una hora únicamente a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, repasa, por favor, ese material que hayas estudiado. Y también puedes darle un repasito al mes, ¿de acuerdo? Si empiezas a preparar el examen pues, a principio de curso o en tu segundo cuatrimestre, bueno, pues tendrás tiempo de repasar también el material al mes. Otro punto, principio 5. Participar en clases. Si tienes que ir a la universidad, al instituto, bueno, o estás tomando clases en algún tipo, es súper importante para los exámenes de desarrollo participar en clase. ¿Por qué? Bueno, pues porque vas a aprender muchísimo más. Tienes un contacto con el profesor y piensa que los exámenes de desarrollo son subjetivos. El profesor decide de alguna manera tu nota, ¿de acuerdo? Y el profesor es subjetivo, a diferencia de los exámenes de test, pues que lo tienes bien o lo tienes mal y no hay ningún tipo de subjetividad, el profesor sí es subjetivo. Entonces, si tú estás en clase y un profesor ve que tú estás trabajando y que, pues, que te lo estás currando de alguna manera, pues es muchísimo más sencillo, mucho más fácil pues aprobar ese examen, ¿de acuerdo? Todos los que hemos sido profesores, pues valoramos bastante el esfuerzo de la gente, ¿no? Y entonces, si un profesor te ve que te esfuerzas, que lo estás peleando, que estás trabajando, bueno, pues va a ser mucho más fácil aprobar tus exámenes de desarrollo. También vas a recordar mejor la información, porque estás participando en clase, estás escuchando la información, estás haciendo ejercicios, ¿vale? Entonces, bueno, te animo a que participes en clase. También es menos esfuerzo. Si tú has trabajado ya en clase, pues vas a tener que trabajar menos en casa, ¿de acuerdo? Y otra cosa súper importante, hay mucha gente que tiene miedo a preguntar en clase, ¿vale? Pues hay que afrontar este miedo, hay que preguntar, porque lo peor que puedes hacer es quedarte con dudas. Si preguntas, esa pregunta ya no la vas a olvidar nunca más, ¿vale? Si tú has hecho esa pregunta en clase, te vas a acordar perfectamente de la explicación. Entonces te animo a que preguntes. Además, a los profesores les gusta que la gente participe en clase y que, bueno, que se vean implicados en el aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, te animo a que preguntes en clase, que no pasa nada por preguntar. Luego, a la hora de ejecutar el examen, el día del examen, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero con confianza, ¿vale? Si ya hemos preparado bien el examen, ya nuestros niveles de confianza serán mayores. Entonces, primero, controlar el tiempo en el examen en total y por pregunta, que esto es algo que ya deberemos saber si hemos hecho los deberes antes, ¿vale? Si hemos visto un poco, si hemos preguntado y tenemos información sobre el examen. Leer cuidadosamente las preguntas. Mucha gente se pone nerviosa en el día del examen y no lee absolutamente nada. Especial cuidado tenemos que prestar a palabras como los verbos y como los sustantivos, ¿de acuerdo? Porque son los que más información nos van a proporcionar. ¿Qué más? Un esquema. Si nos hacemos un pequeño esquemita o mapa mental antes de empezar a hacer el examen, vamos a tener nuestras ideas claras, ¿de acuerdo? Vamos a jerarquizar un poco la información, le vamos a dar un orden y le vamos a dar un sentido. Cuando empezamos, primero lo que más puntúa y lo que mejor sabes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque te va a dar todavía más confianza y vas a ejecutar muchísimo mejor el examen. Y otra cosa, súper importante, muy buena presentación. Como comentaba antes, el examen es subjetivo. Entonces, si tú te encuentras con un examen bien presentado, con buena letra, bueno, sin tachones, sin borrones, pues va a ser muchísimo más fácil tener una buena impresión. Y yo prefiero personalmente que me corrija un profesor pues que tenga una buena impresión sobre mi examen, que uno pues que tenga problemas, por ejemplo, para entender la letra o que no entienda muy bien el examen, ¿no? Si te ha pasado alguna vez, cuando no entiendes algo es como que te empiezas a cabrear, como que te empiezas a enfadar. Y yo personalmente prefiero que me corrija un examen un profesor que está de buen humor que uno que está cabreado, ¿vale? Entonces, la presentación influye muchísimo en la percepción subjetiva que tiene el profesor sobre nuestro examen. Así que, por favor,
trabájala porque vas a notar muy buenos resultados si lo haces. ¿Vale? O sea que en definitiva, pues estos son los 5 principios que te pueden ayudar a preparar esos exámenes de desarrollo. Espero que los apliques y que te ayuden en tus estudios.